Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la misericordia de Dios. Nos contaba un amigo evangelizador que hace una gran tarea pastoral desde hace muchos, pero muchos años, a través de unos fascículos muy interesantes de evangelización, que él siendo niño, muy pequeño, su profesor de gimnasia acostumbraba todas las mañanas, antes de iniciar las actividades del día, hacerlos marchar a través de un grande patio de su institución educativa. Y entonces el grupo de chiquillos se iban caminando o a veces corriendo hasta un extremo. Y allí, antes de que chocaran contra el muro, les gritaba conversión. Y cuando les gritaba conversión, ellos inmediatamente tenían que cambiar de sentido de dirección, tomaban la dirección contraria. Y desde esa perspectiva, este amigo nos compartía cómo para él la conversión es eso, un cambio de dirección, un cambio de ruta, un cambio de vida. Durante estos días, la iglesia nos sigue invitando para que hagamos esfuerzos muy intensos en trabajar nuestra vida de conversión. Y la misma iglesia a través de la Sagrada Escritura, hemos dicho, nos enseña cómo trabajar la conversión. O sea, la iglesia no solamente exige como madre y maestra, es pedagoga admirable y nos dice el cómo. La iglesia se apoya en la Sagrada Escritura para enseñarnos entonces la forma de trabajar la conversión. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículo 20, que Jesús en aquella ocasión le dijo a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar por la ira y actúa mal en contra de su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer también. Y si lo llama necio, merece la condena del fuego. Por tanto, cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, si te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Es la llamada que nos hace el Señor a través de este texto hermoso de San Mateo. Entonces, el llamado que se nos hace acá es simplemente para que vivamos la conversión cambiando muchas cosas en nuestra vida, cambiando el sentido de nuestra existencia y sincronizándolo al querer de Dios. Esto exige renunciar a nosotros mismos. Si miramos a Jesús de Nazaret, nos dice Filipenses 2:6 que renunció a sí mismo, a su condición de Dios, se hizo hombre y como hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, renunció a sí mismo para obedecer el plan trazado por el Padre. Si miramos la Virgen María, ella renunció a sí misma, su plan no era quedar embarazada tan temprano, su plan no era que tuviera a su bebé pequeñito y le tuviera que salir a las carreras una noche porque le iban a matar a su niño. Ese no era el plan, salir como desplazada hacia Egipto. Su plan tampoco era ver a ese hijo de sus entrañas, a ese ser que tanto amaba o que tanto amó, muriendo en una cruz. Le tocó renunciar, renunciar y renunciar, cambiar de dirección para hacer la voluntad de Dios. Si miramos la vida de los santos, igualmente, todos les tocó cambiar de dirección. Pero bendito sea Dios que ese cambio de dirección nos ayuda a no chocarnos contra el muro de la frustración, de la angustia, de la desolación, de la tristeza, siguiendo la analogía que les compartía al inicio cuando este profesor le decía a los niños antes de chocar contra el muro, conversión, y tenían que cambiar de dirección, de sentido. Eso es la conversión, cambiar de dirección, cambiar de sentido. Y por eso el Evangelio de hoy, según San Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús nos dice que la Escritura enseña que no podemos matar, pero no nos podemos quedar ahí únicamente. Jesús dijo que todo aquel, ojo, que todo aquel que se deje llevar por la ira y actúe con esa ira en contra de su hermano es reo de ser procesado. Y que todo el que llame imbécil o necio a su hermano merece el fuego del castigo eterno. Son palabras muy duras. Entonces, aquí se nos está diciendo simple y llanamente
que pecado es todo aquello con que le hacemos daño al otro. Eso es pecado, todo aquello con que le hacemos daño al otro. Entonces tendríamos que revisar muy bien cómo estamos interrelacionándonos con los demás, cómo estamos actuando con los demás, con cuánto amor, delicadeza, ternura estamos tratando a los demás, o si les estamos tratando con fuerza, violencia y agresividad. Y es que es verdad que hay palabras que duelen más que un golpe, hay actitudes que duelen más que un golpe, hay indiferencias que duelen más que un golpe. Entonces no solamente es asesinar con armas de fuego, es también que saber que asesinamos con nuestras actitudes, palabras, gestos y expresiones, y por eso nos hacemos dignos del fuego eterno, dijo Jesús de Nazaret. Finalmente en este evangelio Jesús nos llama a reconciliarnos y dice que si vamos a presentar nuestra ofrenda en el altar, pero recordamos que alguien tiene quejas en contra nuestra, primero nos reconciliemos. Dios quiere que estemos reconciliados unos con otros, que no nos quedemos únicamente en prácticas devocionales, que vayamos a la Eucaristía, que practiquemos el sacramento de la reconciliación, pero que nos reconciliemos con los demás, que nos reconciliemos con Dios en los demás. No se trata únicamente de caer en un ritualismo. Y no con esto quiero hablar mal del ritual. Para mí la Eucaristía diaria es fundamental y esencial, pero me tiene que llevar a la reconciliación y al encuentro con el otro. Esa es la conversión. Por eso nos dice hermosamente también el libro de Ezequiel en el capítulo 18, versículo 21, dice el Señor: si el malvado se convierte de todos sus pecados cometidos y observa mis preceptos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Pero si el hombre bueno deja sus conductas buenas y se dedica al pecado, no le serán tenidos en cuenta todas sus acciones buenas y morirá. Entonces, conversión, conversión, conversión. Cambio de vida, cambio de dirección. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé su gracia, que nos dé su poder sobrenatural para que podamos en adelante tener actitudes adecuadas con los demás, no ser agresivos, ofensivos, no maltratar, no dañar, no lesionar, no lastimar, no robar bendición. Y ahí tenemos que revisar mucho nuestra vida cotidiana, nuestro proceder, cómo lo estamos haciendo. Pidámosle entonces al Señor que nos dé firmeza en la fe, que estemos muy firmes, que tengamos dominio propio, que no nos dejemos llevar por la ira, por la rabia, por el enojo, que no tengamos esas detonaciones o explosiones donde nos manejan los sentimientos negativos, que tengamos dominio propio. En el año 859, un hombre muy especial que nació en Córdoba, España, en una familia muy influyente, que se mantuvo fiel a Cristo. Vivió esta familia en el contexto del dominio de los árabes en España. Este hombre entonces se enamoró desde muy temprana edad de Dios, de las cosas espirituales, de Jesús, y entonces fue enviado a un monasterio donde tuvo una formación cristiana muy linda y también formación en ciencias y filosofía. Se caracterizó por su virtud, por su capacidad intelectual y decidió seguir a Jesús de Nazaret con todo el corazón, haciéndose un sacerdote, pero un sacerdote que buscaba la santidad. En el año 850 entonces se desató la gran persecución de los árabes contra los cristianos, sobre todo en Córdoba, España. Y después de la muerte de su director espiritual, el director de la comunidad religiosa en la que él estaba, muchos creyentes en aquel lugar alzaron la voz y contra los musulmanes y se presentaron a las autoridades musulmanas donde les propinaron el martirio. En este contexto, Eulogio se destacó porque alentaba a todos a mantenerse fieles a Cristo, a seguir firmes en la fe, aunque esto les costara la vida. Fueron muriendo mártires todos, como los cristianos y apóstoles de los primeros tiempos, como los cristianos de la iglesia primitiva. Finalmente, los superiores le dijeron a Eulogio que tampoco estaban de acuerdo con sus actitudes, que no eran necesarios los martirios, que eso era una provocación a los musulmanes. Pero San Eulogio se mantuvo firme en su fe y en ningún momento se retractó, en ningún momento apostató. Fue arrestado por los musulmanes, llevado a prisión,
por anunciar a Cristo y por ser fiel a Dios. Finalmente salió de la cárcel, pero fue nuevamente arrestado por ayudar a una joven musulmana a convertirse al cristianismo. Estando en presencia del juez, Eulogio defendió la verdad de la fe y por ello fue decapitado en el año 859. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia. A Eulogio le tocó morir por amor a Cristo, mantenerse firme y morir decapitado en el martirio cruento, el martirio de sangre. Recordemos que hay dos formas de martirio: el martirio cruento de sangre, cuando tenemos que derramar nuestra sangre por amor a Jesús, y el martirio incruento, que ese no es de sangre, es cuando todos los días morimos a nosotros mismos, martirizamos todo aquello que no le agrada a Dios, que ese es el más importante. Los que son capaces de ir al martirio cruento de sangre es porque todos los días practicaron el martirio incruento, todos los días martirizaron lo que no le agradaba a Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia hoy de practicar el martirio incruento, sin sangre, que martiricemos, que crucifiquemos todo aquello que no le agrada a Dios, principalmente las actitudes con las cuales herimos y lastimamos a los demás, para que no tratemos a nadie mal, para que no nos dejemos llevar por la ira, para que no llamemos necio, imbécil, tonto, no utilicemos palabras despectivas, desobligantes, actitudes agresivas, sino que por el contrario, viviendo en reconciliación con Dios, nos reconciliemos con nosotros mismos y también con los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. No lo olvides, conversión es cambio de dirección. Mil bendiciones.